Buenas noches. Noche, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo está este inicio de semana? Mucha actividad. Ay, sí, muchísima. Bastante, profesor. Gracias a Dios que ya los temas de plataformas se están solucionando poco a poco y ahí vamos para así seguir avanzando. Bueno, vamos a darle un tiempito, unos minutitos a los demás para ver si se integran. Mientras, no sé si han tenido alguna duda, han tenido algo que quieran aclarar con relación a las actividades. Por ahora yo no, profesor, gracias. ¿Está todo bien? Creo que les compartí las calificaciones ayer. Sí, todo quedó bien claro y vimos las calificaciones que usted la envió y en la plataforma también se ven. Ok, sí, sí, exacto. En la plataforma también la pueden visualizar. Pero me gusta enviarlo siempre por el grupo porque así cualquier cosa se ponen al día. O sea, les llega más directa, ¿no? A veces no Exacto. todos saben acceder vía la plataforma. Perfecto. Luis, bienvenido. Ah, todavía no se le activa el micrófono. Entonces, nos quedan prácticamente 3 unidades, tomando en cuenta la que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar la unidad 4. Nos quedaría las 5 y las 6. Entonces, queda un buen material todavía por trabajar. Creo que ya voy a ver el calendario, a ver cómo estamos de tiempo, para así ver si, porque por el tema de la plataforma fue que nos atrasó mucho. Sandy, bueno, bienvenida. Sandy siempre activa. Bien, señores, vamos a ir iniciando para que así el tiempo nos vaya rindiendo, porque tenemos mucho contenido para el día de hoy. Vamos a ver, tengo una llamada perdida, pero no está acá. Voy a compartir mi pantalla, me dejan saber si la pueden visualizar. Sí, se visualiza. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos por acá. Habilitamos la unidad 4, que es la unidad sobre macros. En este caso vamos a trabajar dos actividades acá, según pudieron visualizar la guía. Vamos a trabajar básicamente la parte de macros grabados. Vamos a ver la configuración de la ficha programador, que es cuando se habla de ficha programador, hace referencia a las pestañas. Bien, si pueden verificar su Microsoft Excel, hasta el momento su última pestaña puede que sea la de vista. O si hay otra hacia acá, hacia la derecha, puede entonces que no encuentren esta que dice programador. Bien, esa pestaña de programador es una pestaña que se habilita en el área de configuración. No viene habilitada por defecto en el Microsoft Excel cuando se instala. Bien, entonces por esa razón se muestra también como parte del contenido de esta unidad cómo habilitar esa pestaña o esas opciones. Bien, vemos la parte de las grabaciones de la grabadora de macros y también vamos a ver un complemento adicional, una herramienta también que se habilita que se llama Solver. Es una herramienta de análisis, de proyección. Bien, si yo tengo una cantidad de dinero y la quiero invertir en productos de un precio X, ¿cuántos productos yo adquiriría dependiendo del valor de ese producto? Bien, entonces vamos a ver todo eso. Aquí en la unidad didáctica se va mostrando paso a paso. Primero trabajamos la parte de la definición de solver, que no es más que
un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial. En este caso, viéndolo por acá, por medio de una orden o ejecución. O sea, ya yo realizo una tarea que por lo regular es rutinaria, entonces yo puedo crear una instrucción que ejecute de manera secuencial todos esos pequeños pasos para yo lograr esa tarea. Bien, entonces, claro, van a haber, hay macros inclusive que hacen análisis de un punto X o un punto Y, y en base al resultado de ese análisis, entonces puede tomar una decisión u otra. Bien, o sea que no es algo tan complejo como repetir, no es algo tan sencillo como repetir exactamente una instrucción. Bien, podemos ir desde lo más simple a lo más complejo. Bien, entonces eso es lo que se entiende. Bien, entonces así sucesivamente. Profesor, Ajá, profesor, adelante. discúlpeme que me distraje por una llamada que recibí de fuera y era un poquito urgente. Usted puede, aunque sea brevemente, repetir y discúlpeme. Ok, hablábamos sobre la definición de macro. Ok. Y el macro, los macros no son más que un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Entonces estamos hablando de que, como bien lo dice la definición, un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial. Cuando estamos hablando de instrucciones, son cosas que hacemos en el día a día o cada cierto tiempo, mensualmente, y queremos automatizar esas tareas de manera tal de que si yo tengo un reporte y yo quiero realizar unos cálculos específicos que ya tengo estipulado, que lo único que varían en ese reporte son los datos de un mes u otro, por ejemplo. Yo puedo utilizar un macro y en vez de tener que realizar todas esas fórmulas o hacer todos esos cálculos todos los meses, entonces ya yo ejecuto esa instrucción y él automáticamente va a correr las fórmulas o los pasos en base a los nuevos montos que ya yo tengo configurado en el macro internamente. También decíamos que podemos ir de lo simple a lo complejo. Bien, podemos tener macros que son simplemente secuencias que se ejecutan y podemos tener macros que son un poquito más inteligentes, que pueden trabajar en base a una toma de decisión dependiendo del valor que se esté analizando. Por ejemplo, eh, si, si es, por ejemplo, la persona es femenina o masculina, entonces, dependiendo del resultado, él puede tomar una acción X o una opción Y. Claro, todas esas opciones están previstas en la programación del macro. Bien. Pero es un poco de inteligencia que se le da a la ejecución del mismo. Claro, eso lo vamos viendo un poquito más avanzado y vamos a ir de la A a la Z, de lo más básico a lo un poco más complejo para que así ustedes puedan practicar y después despertarle como esa sed de conocimiento de lo que es macro y que al final entonces puedan tener ese interés de seguir investigando más sobre macro. Macro es un mundo totalmente muy amplio, bien, va de la mano de programación, de Visual Basic, no sé si han escuchado Visual Basic, ese lenguaje de programación, y podemos hacer cosas básicas sin código, claro está, sin desarrollo, sin programación, pero las cosas más complejas sí, por lo regular, llevan un poco de programación. Bien. Entonces, también en el curso vamos a ver la parte de programación, vamos a explicarle unos cuantos códigos para que ustedes vean cómo funciona, códigos que funcionan, que ustedes lo van a hacer y les van a ver el resultado, que al final eso es lo que a nosotros nos gusta, como que, wow, lo hice, pero funcionó. No que hice algo y no funcionó. Claro, va también a depender de del empeño, ¿no?, que le pongan, porque ahí siempre hay algo que tienen que ir aprendiendo y viendo. Bien, pero vamos a empezar por lo básico, no se ofusquen, no quiero que se vayan a predisponer y lo importante es que vayamos paso a paso y van a ver el comportamiento al final. Bien, entonces aquí básicamente en la guía le va mostrando paso a paso la secuencia para activar, por ejemplo, la pestaña. Se puede llamar desarrollador, pero por ejemplo en versiones puede variar. Aquí se llama también programador. Como se ve en la mía, se llama programador.
pero en versiones quizás más actualizadas se llama desarrollador. Bien, cuando habilitamos esa pestaña, vamos a ver un sinnúmero de opciones nuevas que no conocíamos y esas opciones van a poder ser utilizadas. Eso en cuanto a la guía. Luego tenemos acá un área de videos. En esa área de videos se va a mostrar paso a paso las diferentes actividades que tenemos para realizar en esta unidad. Bien, cómo habilitar la pestaña de programador. Le dice paso a paso el video de cómo hacerlo. Aunque también lo vamos a estar viendo por acá en esta sesión. Los macro grabados, que son los más fáciles. Cómo hacerlo también desde cero. Y cómo habilitar y utilizar la herramienta Solver, que también la vamos a estar trabajando el día de hoy. Bien. Entonces, ya para entrando en materia, tenemos dos actividades que son las que tienen que desarrollar. Estas actividades van a estar habilitadas hasta el día 6 de marzo a la medianoche. Luego de aquí, saben que pueden hacer la entrega ya, pero con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Entonces, si vamos por acá, vamos a ver la unidad 1. Habilitamos la edición. Básicamente aquí tenemos la hoja de instrucción y tenemos algunas hojas ya que tienen datos. Otras no tienen datos porque se espera que se coloquen aquí capturas de pantalla como evidencia del trabajo realizado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si vemos la primera instrucción, nos dice, realiza una sumatoria sencilla de las tareas 1, 2 y 3 utilizando macros. Es esta que está acá. Tareas 1, 2 y 3 utilizando macros. Bien. Luego sigue la parte de realizar una sumatoria sencilla del total de tareas y el examen final utilizando macros también. O sea que deberíamos sumar este total y colocarlo acá. Luego viene por acá colocar los nombres de las damas en color rosado y en los caballeros en azul utilizando macros. O sea que el macro tiene que tener la funcionalidad de poder identificar cuando un nombre es, el nombre corresponde a una persona femenina o masculina. Bien. Y esto también le vamos a dar un mecanismo de cómo hacerlo, bien, para que así lo vayan trabajando. Luego nos pide que realicemos capturas de pantalla donde se muestre el código de edición que acaban de realizar. Colocarlo en la hoja edición de macros, que sería este que está acá. Y luego realizar una captura de pantalla donde se muestre el lugar desde donde se puede eliminar el macro que acaba de realizar. La idea básicamente con esta actividad es que usted pueda habilitar la pestaña, crear un macro grabado, probarlo, ver el código que se genera cuando se graba ese macro, porque aunque el macro no se hace programado, se hace grabado, sí se genera un código detrás. Bien, entonces a eso se refiere esta parte. Luego debemos guardar el libro y enviarlo. Bien. Para la grabación de macros es importante algo, porque en la grabación de macros lo que él va grabando es la secuencia de la celda que yo selecciono, la función que yo ejecuto. Por ejemplo, si ejecuto aquí un autosuma, él me está diciendo, él graba, ok, mira, él seleccionó la celda desde C8 hasta E8 y ejecutó la autosuma y el total de eso lo colocó en F8. Eso es lo que hace el macro. Bien, pero a nivel de código interno. Eso es lo que hace la grabadora de macros. Bien. Pero ¿qué pasa? Si yo cometo un error en la grabación de un macro, esa es parte de la deficiencia de la grabación de macros cuando son grabados. Si cometo un error, entonces tengo que volver a hacer el macro completo. Bien. Si suponemos que aquí yo hago todo esto, ¿verdad? En todas estas filas, uno por uno, la suposición, y en esta digo, súmame este, y súmame el examen final y colócamelo aquí. Bien, ya para yo corregir ese macro, si está siendo grabado, tengo que ir al código y modificarlo. Bien, como programador. Bien, pero como grabación no puedo editarla.
y borrar ese último pedacito para volverlo a hacer otra vez. Bien. Entonces, por esa razón, no se recomienda que la grabación de macros sea muy extensa, porque tiende a causar algunos errores. Si te equivocas, entonces tiene que hacerlo nuevamente completo. Claro, a menos que ya sea una actividad que sea muy recurrente, usted la conoce muy bien de la A a la Z, y usted dice, bueno, pues esto yo lo conozco y ya yo sé que va a funcionar. Bien, o ya yo me sé el proceso paso a paso y ya yo sé que no va a haber novedad en el proceso. Bien, entonces, dentro de las cosas que yo tengo que contemplar en esta asignación es la siguiente. Por ejemplo, realizar una sumatoria sencilla de esa parte yo sé que la puedo hacer fácil y sencillo sumando estos valores como dijimos aquí con autosuma. Bien. Luego tenemos acá sumar el total de la tarea y el examen final. Esa parte también la podemos hacer sumando el total de la tarea que dé aquí y este final acá. Hasta ahí está muy bien. Entonces, vamos a ver. El tercero, colocar los nombres de las damas en color rosado y de los caballeros en color, utilizando macros, en color azul. Perdón. Ahí entonces llega la disyuntiva de que, wow, entonces, ¿cómo yo puedo decir, identificar que un nombre puede ser masculino o femenino, dependiendo de un argumento X? ¿Alguien tiene alguna idea de qué podríamos nosotros hacer para poder identificar esos nombres? ¿Alguna idea? Profesor, Sí. aquí hay un proceso que se hace y aquí en el banco que te tira un reporte, es decir, el reporte que se mandan a las entidades reguladoras que lleva un código P1, P2, P3, etcétera, que identifica si es hombre o mujer. Yo realmente no sé cómo lo hicieron, yo sé que se hizo, pero si usted lo dice es muy interesante, que de verdad que no sé, porque hay mujeres que se llaman José, entonces no importa. Sí, pero podríamos nosotros identificar acá, quizás no haciéndolo tan complejo, Okay. quizás sabiendo que María es femenina, que Hilda es femenina, pero qué valores en común podríamos encontrar en los nombres que nos pudieran dar una luz, por ejemplo, por decir algo, o qué idea nos podría surgir, qué podríamos nosotros agregar para poder identificarlo, podría ser otro. Pero esa idea que usted plantea de eso que se hace en el día a día, estoy seguro que está basado en lo que, quizás en lo que estoy pensando. Bien. Muy interesante. Bueno, yo les voy a decir aquí más o menos. La idea aquí, la propuesta mía va de la siguiente manera. Casi siempre cuando se habla de clientes o se habla de proveedores, se tienen una base de datos. Bien. Y hay datos que a nosotros mismos nos ha tocado cuando nosotros vamos a una institución, no necesariamente tiene que ser financiera, puede ser una institución educativa, y nos preguntan en el formulario cosas que tú dices, wow, ¿y para qué me preguntan eso? O sea, son cosas que no son, quizás no se relacionan tanto con la labor que yo voy a hacer. Bien. Pero sí, en este caso sí se relacionan porque son campos de control que pueden ser utilizados para realizar algunos poder nosotros discernir entre una cosa y otra. Por ejemplo. En este caso yo podría crear acá una columna de control, que esa columna no necesariamente tiene que estar visible al público, ¿bien? Después que ya yo la tenga ya trabajada, ya yo la puedo ocultar y en base a eso entonces que trabaje mi macro. Bien, entonces en esta celda de control, yo podría trabajar, identificar a las personas, porque siempre hay una planilla que se llena en los sistemas.
fecha de nacimiento, masculino, femenino, dirección, teléfono, todo eso son datos generales en este caso, clientes, o quizás también de proveedores, que en el momento que lo estamos llenando decimos, bueno, eso nunca se va a utilizar, pero hay que llenarlo porque lo dice el formulario. Pero no, podemos utilizarlo para eso. Por ejemplo, masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, masculino. Bien, ya yo tengo mis datos de control, porque se me hace más difícil yo decir, bueno, el nombre que empiece con J, o el nombre que empiece con M, o todos los nombres de damas tienen una A. Eso va a ser muy difícil yo poderlo controlar, porque hay muchos nombres. Bien. Entonces, con esto yo puedo decir, bueno, son dos opciones, o es una o es la otra. Bien. Y en base a esto, entonces yo puedo trabajar la diferencia entre uno y otro. Entonces, esa es una columna de control. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a utilizar una herramienta que habíamos utilizado anteriormente. No recuerdo si en este módulo, pero sí en el módulo intermedio lo vemos muy profundo, esta parte del formato condicional. Lo voy a mostrar primero antes de aplicarlo en el macro, para que así validar que funciona todo correcto. Y luego entonces hacemos la grabación. Bien. Entonces, vengo acá. El formato condicional lo que hace es que me asigna un formato específico a una celda dependiendo de una condición específica. Bien. Entonces, aquí hay un sinnúmero de opciones que podemos utilizar. Si el valor es mayor que tal, si está entre un valor X y Y, si contiene algo que aplique un formato X que yo tenga por ahí. Bien, a mí me gusta mucho trabajar desde cero. Por eso utilizo la parte de nuevas reglas y esta parte me permite a mí yo crear mi propia regla dependiendo de mi necesidad. Bien, entonces aquí yo tengo los diferentes tipos. Por ejemplo, si quiero que se aplique a todas las celdas según sus valores. Yo particularmente utilizo mucho esta, que es aplicar formato únicamente a la celda que contenga un valor específico. Ese valor puede ser texto, fecha, de diferente tipo. Si es mayor que, menor que. Bien, si es mayor que, entonces me dice, ok, ¿cuál celda? Yo la aplico. Pero en este caso particular vamos a utilizar esta que está acá, que dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Bien, antes de continuar, es importante que la selección de la celda debe estar en donde yo quiero que se aplique el formato condicional. Bien, en este caso yo quiero que se aplique en nombre y apellido, por ejemplo. Yo voy a seleccionar estas dos. Vengo acá, nueva regla, utilizar el formato de celda. Y él me dice, ok, mira, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. O sea, ¿cuál fórmula? Y voy a decir lo siguiente, ok, mira. Vengo acá, le digo que cuando esta celda sea igual a, entre comillas dobles, perdón, entre comillas doble, M, cierro comilla doble. A veces cuando le damos a la flecha de la derecha o de la izquierda, ella me pone la siguiente celda, ¿lo ven? Debe ser un poquito cuidadoso con eso, para así evitar que se le vuelva un jarro con mango aquí la fórmula. Entonces, la fórmula sería como esto. O sea, yo di solamente un clic en C8, indicando que es esta de acá. Le digo que va a ser igual al valor. La comilla doble la pongo porque estoy diciendo Excel que es una letra. Bien, que no es una celda. Si le pongo una M sin las comillas dobles, él está esperando que yo le ponga, ok, ¿cuál fila? Celda C, celda M, ¿cuánto? Bien, entonces cuando le pongo las dos comillas dobles, le estoy diciendo que el carácter que está ahí adentro es un texto
y quiero que lo compare con lo que contiene esa celda en ese momento. En este caso también coincidencialmente es una M, ¿bien? Entonces, una vez esta fórmula sea verdadera, yo quiero que él aplique un formato. Bien, el formato yo lo voy a seleccionar aquí. El formato no es solamente un color, no solamente un relleno, puede ser un borde, puede ser una negrita, una cursiva, puede ser un tamaño de texto. Bien, entonces, por el momento va a ser un relleno, un color de fondo. Entonces le vamos a decir que en este caso va a ser, como es masculino con la M, va a ser azul. Aquí está. Bien. Entonces acá le doy a aceptar. Y inmediatamente ya ustedes se fijan que aquí él me sombreó en azul. Pero si yo cambio esto y le digo no, ahora hay un nombre ahí que es F. Miren aquí cómo cambia. Y se pone en blanco porque no está contemplada esa función o esa opción. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos nuevamente y seleccionamos nuestros datos. Voy nuevamente al formato condicional. Le digo nueva regla. Vuelvo acá donde dice utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar un formato. Y le digo nuevamente, bueno, mira, en el caso de que esa misma celda sea igual, entre comillas, doble, a F mayúscula, entonces, en ese caso, tú le vas a colocar un color rosa. Algo así. Bien. Acepto. En este caso no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque está en M, no está en F. Vamos a hacer el cambio nuevamente para ver qué pasa. Aquí cambió automáticamente. ¿Qué buscamos con esto? Que si el mes que viene ya Juan, este nombre no está acá y hay un nombre que se llama Julia y ya esta celda de control cambió, entonces automáticamente se cambia de color y se puede identificar visualmente que es el nombre de una fémina. Bien. Ahora, adicional a eso, acá en la parte de formato condicional tenemos la opción de administrar las reglas. Bien, en donde podemos ver cuáles son las reglas que se están utilizando en esa selección de celda. Bien, si se fijan aquí, yo tengo dos reglas creadas y esas dos reglas yo puedo eliminarla, puedo editarla o incluso crear una nueva desde acá. Bien, entonces, en este caso es lo que se busca. Entonces, si yo copio esto, lo pego por acá, selecciono estas celdas y aquí yo le voy a decir que me pegue el formato. Cuando le doy acá, hay algo aquí que no estuvo bien aparentemente. Vamos a ver. A ver qué pasó por acá. Dice A8, B8. Vamos a hacer un cambio acá para hacer una prueba. Me lo clico otra vez y aquí C8 me está hablando de esto y C8 me está hablando de esto. Vamos a hacer un cambio acá.
Y él debería colocarme ese mismo. Se aplica desde A8 a B8. Este es B8 y este es A8. La idea es no tenerlo que hacer todo junto, o sea, uno a la vez, sino que lo haga todo junto. Pero está bien, vamos a ver qué pasa cuando lo copio, antes de verificar lo otro. Ok, ahora sí me lo hizo. Si se fijan aquí, él pudo determinar cuál eran F y cuál eran M. Bien, y me sombreó aquí el color, dependiendo de las letras que tengo acá. Si una de esas letras cambia en el futuro a F, ya automáticamente me cambia acá el color. Podríamos verificar un poquito más adelante por qué no me está seleccionando, no me está sombreando esta también, pero con esto que tengo acá me funciona para lo que queremos hacer. Entonces, antes de continuar, ¿qué hemos hecho? Hay un concepto que se llama referencias relativas y absolutas. Ese concepto es, por ejemplo, que si yo digo, por ejemplo, acá, la sumatoria de estas tres, colócamela acá. Bien, esto que está acá, si se fijan, si yo le digo hacia abajo, ella me va sumando automáticamente el siguiente valor. Cuando yo arrastré, si se fijan, está siendo afectada esta línea, luego está siendo afectada esta línea, y luego está siendo afectada esta línea. Bien, a eso se le llama referencia relativa. Por defecto, Excel viene así, con la referencia relativa, para relacionar que si yo estoy usando una fórmula aquí y yo arrastro acá, ya el siguiente valor que ella va a calcular es en base a los siguientes valores de esta posición. Bien, eso viene por defecto. En algunas circunstancias, nosotros necesitamos hacer referencia a un valor específico. Por ejemplo, la tasa del dólar. Si decimos aquí que la tasa del dólar está 52 y yo tengo acá $300, tengo $200, tengo $100, tengo $500. Bien, yo no necesito tener el 52 en cada una de esas celdas para yo calcularlo. Bien, en este caso estamos hablando del dólar, pero imagínense una tabla de productos a la cual tuviéramos que sacarle, por ejemplo, el 18% de criterios. Imagínense que a cada producto yo tenga que ponerle 18 y 18, en este caso 52, 52, 52. Bien, sería algo muy tedioso. Entonces, si lo hacemos con la referencia relativa, que es lo que estamos hablando, ese concepto, yo vengo acá y diría lo siguiente. Igual a esta celda por el 52, ¿verdad? Y ahí me da, en este caso, 15,600. Bien. Y yo diría, bueno, vamos a arrastrarlo porque eso sería lo correcto. Miren lo que pasa. Yo arrastro y las demás me dan 0. Yo digo, wow, ¿y por qué me dio 0? Sencillo, porque ya aquí, cuando yo le doy acá, la referencia relativa, cuando arrastré, me bajó acá una celda, una fila, pero también me la bajó acá en el valor estático del valor de la tasa. Bien. Entonces ya él no está calculando en base a ningún valor, porque está en blanco esta celda. Si vemos la siguiente, también me pasa lo mismo. Bien, sigue bajando. Eso lo hace la referencia relativa, que es como viene Excel por defecto. Ahora, ¿cómo yo hago para que Excel sí asuma aquí la referencia relativa, pero que en este caso de la tasa
se enfoque solamente en esa como referencia absoluta, que es que se llama ese funcionamiento en este caso particular. Lo hacemos de esta manera, que eso fue el cambio que hicimos acá en el administrador de reglas para poderlo mostrar de esa forma. Entonces, aquí yo le voy a decir, bueno, mira, ok, tú me vas a multiplicar el 300, míralo aquí, que es el J10, por el K3, que es este que está acá. Para yo decirle al Excel, mira, ese valor que está ahí es referencia absoluta, no me lo cambies. Yo acá en la fórmula le digo símbolo de pesos delante de la K y símbolo de pesos delante del 3. Yo le estoy diciendo ahí, no me muevas ese valor. No me lo muevas. Cuando yo arrastre, tú me vas a mover aquí lo relativo, que es el J11, va a bajar a J10, J11, J12, J13. Pero va a seguir multiplicando por el valor absoluto, que es K3. Bien. Entonces, le doy a Enter. Y cuando hago nuevamente el desplazamiento, me doy cuenta que si le doy doble clic, él hace acá, cambio con este, pero sigue con 52. Bien, si vuelvo acá, baja aquí, pero sigue con el 52. Baja aquí, pero sigue con el 52. Bien, pero la magia de eso no está aquí. La magia de eso está en que si mañana la tasa del dólar sube a 58, cuando usted le da Enter, automáticamente se ajusta todo. Porque sigue siendo calculado en base a ese valor que está en esa posición. Si lo hubiese tenido relativo y hubiese tenido una celda de la tasa del dólar en cada valor, hubiese tenido que cambiar cada valor. Bien, entonces aquí se hace ese paréntesis para recordarles cómo funciona la parte de referencia relativa y referencia absoluta, que fue lo que utilizamos acá. Bien. Ok, entonces ya aclaramos un poquito esa parte, ya vimos cómo vamos a utilizar en este caso el formato condicional, y ya teniendo todo eso claro ya, entonces nosotros vamos a proceder a hacer la grabación del macro. Bien. Por eso es bueno conocer el proceso desde antes, para entonces luego proceder con la grabación del macro. Bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es, debemos saber es que ustedes no van a tener, vamos a eliminar de estas celdas el formato como tal. Vamos a borrar esto, las reglas que creamos, para luego crearla con el macro y que el macro la tenga grabada dentro. Entonces, vamos a ver cómo habilitamos la pestaña programador. Vamos acá, esta flechita, venimos acá donde dice más comandos. Y aquí en más comandos tenemos por acá personalizar la cinta de opciones. Bien, personalizar la cinta de opciones. Si se fijan aquí a la derecha, ustedes van a tener las fichas principales. Las fichas principales hacen referencia a estas de acá arriba. Inicio, insertar, diseño, todo esto. Y cuando usted selecciona la ficha principal, entonces él le va mostrando acá los diferentes subsecciones que tiene acá, por ejemplo, portapapeles, míralo aquí. Y dentro de portapapeles, entonces está todo lo que hay dentro de portapapeles, que es esto que está acá. Bien. Fuentes, está aquí, míralo aquí. Alineación, y así sucesivamente podemos ver todo lo que está habilitado. Por defecto, la pestaña de programador no está habilitada. Bien, así viene por defecto. Si yo le doy a aceptar, ella automáticamente debe desaparecer. Miren aquí, desapareció. La voy a aplicar nuevamente. Entonces ya aquí tengo mi pestaña de programador. Aquí tengo diferentes opciones. Por el día de hoy vamos a utilizar la parte de grabar macros. Bien. Le voy a dar acá, grabar macro. Y me va a pedir un nombre para ese macro. Bien, en este caso yo voy a utilizar macro calificaciones. (2022). Los macros tienen algunas normas en cuanto al nombre del macro. Yo no puedo grabar un macro con un espacio. El nombre no puede tener espacio. Si le doy, me da un error. Bien. Entonces, el macro debe estar o todo junto, como nombre, o con un guión
que lo separe, el nombre y la otra cosa que yo quiera colocar. Bien. También es bueno tener un método abreviado para yo invocarlo a través del teclado, de combinaciones de teclas. Por ejemplo, control X. Como ya existe un control X en Windows, él me dice, no, mira, tú lo vas a utilizar con control shift más X. Porque ya él sabe que existe uno por defecto en el sistema. ¿Dónde yo quiero guardar el macro? Si lo quiero guardar solamente en este libro, bien, cuando yo abra otro archivo, no aparezca ese macro. Si lo quiero grabar en un libro nuevo, o sea, que me abra un libro nuevo y que me lo guarde en ese libro nuevo. O si lo quiero grabar en el libro de macros personal, que en este caso va a ser en todos los libros que yo abra, yo tengo una sección de macro personal en donde este macro estaría grabado. ¿Bien? Por este caso, por este momento, yo voy a utilizar en este libro, no quiero que sea algo bien amplio, voy a trabajar con este libro. Y si quiero aquí, puedo colocar una descripción. Bien, es importante la descripción. ¿Por qué? Porque si en algún momento a otra persona le surge la necesidad de utilizar el macro, puede ver, tener una noción de en qué se utiliza ese macro. ¿Bien? Entonces es muy importante no solamente pensar en nosotros, sino también en los demás en algún momento determinado. Presionamos aceptar y aquí me da un error, me dice que bueno, vamos a ponerle aquí la rayita abajo, como decimos, porque a veces ahí está. No es el guión, sino la rayita abajo, para que así no se lo rechace. Si se fijan aquí, ya la parte de grabar macro cambió de estado. Debe ser un círculo redondo. Me dice detener macro y tiene un cuadrado azul. También aquí debajo tengo ese botón de cuadrado azul para detener el macro. Bien, ya me dice ahí que se está grabando el macro. Y el macro inmediatamente yo empiezo a hacer clic en la celda, él va a empezar a grabar esas acciones. En este momento él no está haciendo nada porque no hemos seleccionado ninguna celda. Entonces la primera tarea era sumar estos valores, los selecciono. Y aquí le doy autosuma. Bien, ya aquí lo tengo. Y puedo hacer aquí hasta acá abajo. Todo eso se está grabando en el macro. Ya yo sé que aquí estoy grabando esta parte, esa sumatoria. La otra instrucción era grabar esta parte que está acá. Bueno, lo hago con autosuma. Vamos a centralizarlo esto para que así se vea un poquito mejor. Ponerle negrita. Un poco más grande. Algo así. Y acá también puedo arrastrar, porque eso no me afecta, porque simplemente yo quiero aquí que me siga viendo la siguiente, hasta acá abajo. Hasta ahí estamos bien. Entonces ahora vamos con lo que es un poco más complejo, que es la asignación del formato condicional. Básicamente, acá yo voy a hacer la selección como lo tenía anteriormente. Para no complicarnos, vamos a hacerlo solamente con el nombre, para así evitar que haya cualquier error y tengamos que hacerlo nuevamente. Lo vamos a hacer con el nombre. Vengo acá, le digo nueva celda, nueva regla, perdón. Utilizo una fórmula determinada. ¿Cuál va a ser esa fórmula? Aquí yo le voy a decir que esta celda sea igual a, entre comilla doble, M mayúscula, comilla doble otra vez. Si esa condición se da, que sea de formato azul. Aquí lo apliqué. Como es F en este caso, no hace ningún cambio. Voy a hacerlo nuevamente. Que esa celda sea igual, comilla doble, a la letra F mayúscula, cierro comilla doble, cuando se dé esa condición, que coloque el color rosa. Aplico y ya miré aquí donde se aplicó ese color. Si quiero dar una revisadita para ver cómo vamos a hacer el copiado, nos damos cuenta acá que siempre mira a C8. Y si hacemos referencia a lo que hablamos anteriormente del formato condicional, perdón, de la referencia absoluta, vemos que en el C8
tiene el símbolo de peso. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo arrastre esa regla hacia acá, él va a seguir viendo a este valor de C8 que tengo acá. Y por eso es que me va a poner todo del mismo color. Porque está haciendo el análisis en base a esta misma celda. Yo no quiero que sea así. Yo quiero que cuando yo la copie hacia abajo, ella me vea los diferentes valores que están en su fila correspondiente. Entonces, por esa razón es que vengo acá y le doy doble clic y voy a borrar los símbolos de peso a cada una de esas. Le doy a aceptar. Aquí le doy a aplicar. Voy con la siguiente. Borro esos símbolos de peso. Aceptar. Aplicar. Ya aquí lo tengo. Solamente lo hago acá, este campo. ¿Bien? Le doy a aceptar. Y ahora vamos a copiar esa celda. Y en el pegado, vamos a utilizar el pegado especial, que es este que está acá. Formato. Bien. Cuando pego el formato, él me va a traer el formato condicional y me lo va a aplicar a cada una de esas celdas. Miren acá. Todos los azules están en M y todos los F están en rosa. ¿Estamos bien? Entonces ya una vez logrado eso, yo voy a detener mi macro. Ya ese macro se guardó, ya está guardado. ¿Cómo yo lo identifico? Vengo a datos, perdón, al programador, y aquí yo tengo macros, esta opción de macros. Cuando le doy un clic acá, voy a ver todos los macros que yo tenga guardado. Bien. En este caso tengo aquí el calificaciones 2022, que fue el que acabamos de crear. Tengo varias formas de invocarlo, o con la combinación de teclas que vimos, o invocándolo desde acá del menú ejecutar. Bien. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Yo voy a eliminar todo esto. Voy a eliminar todo esto también. Voy a cambiar, en este caso, valores para probar que realmente esto es dinámico y que realmente me funciona como lo necesito. En este caso, pusimos a Juan como F, pero él iría como M. Y María, en este caso vamos a cambiar este nombre. Vamos a eliminar estas reglas para que así haga el efecto que queremos hacer. Venimos acá, formato condicional, administrar. Y yo voy a borrar estas reglas. Aquí está. Entonces María, vamos a ponerle a María Mario. Mario López es una M. José, vamos a ponerle aquí Josefa. Ya sabemos que es una F. La idea es que cuando yo ejecute mi macro, él automáticamente identifique que Mario es M, que Josefa es F, y por ende debe estar aquí azul y rosa. Y el cálculo acá debe dar 60 y 60 más 40, 100. Igual acá 30 y 30 más 50, 80. Que ese valor no lo teníamos en la actividad anterior. Bien. Entonces, vamos ahora a ejecutar el macro. Vengo acá, programador, macros, y aquí tengo el macro, lo ejecuto, y él automáticamente me hizo el cálculo acá. Esto me lo hizo bien, esto me lo hizo bien, esto me lo hizo bien, todo esto me lo hizo bien, pero aquí hay un error. Vamos a ver qué pasó por acá. Bien, si nos fijamos acá, el error que tuvimos acá fue que siguió viendo aquí la parte relativa. Bien. Si se fijan aquí, él sigue colocando aquí el símbolo de peso, que no debiera ser así. Aquí él debió
tomar lo que yo coloqué en el momento de la grabación. Bien, pero tenemos la idea. En este caso, la parte del formato condicional es una, ¿cómo les digo? Una variable, eso puede variar. Vamos a eliminarla aquí. Lo que se puede hacer en principio es aplicar el formato primero y luego grabar el macro. Eso podría ser una opción. Adelante, señor Antonio. Disculpe, profesor. Creo que si usted utiliza la opción para editar el macro, pudiese borrar las referencias relativas y guardarlo con ese cambio para ver si se lo ejecuta de esa manera. Sí, así me lo va a ejecutar. Lo que pasa es que no quería la parte del macro el día de hoy, porque si se fijan, hoy nada más hemos visto la punta del iceberg en macros y ya miren por dónde vamos en tiempo. Lo que sí tendríamos que ver hoy en macro sería, pero lo vamos a ver como quiera, es acá la parte de realizar la captura de mostrar el código. Bien, para así no profundizar, pero sí, en este caso a lo que te refieres, a lo que él se refiere es a esto. Yo vengo acá a programador, vengo a macros y aquí en macros selecciono mi macro y aquí puedo modificar el macro. Bien, si se fijan acá, todo esto que está acá es el código que se generó con la grabación de ese macro. Bien, todo ese es el código. Por eso les digo que lo más fácil es nosotros ejecutar el macro grabado siempre y cuando los macros sean sencillos, ¿bien? Cuando los macros sean un poquito más exigentes en cuanto a la inteligencia que quisiéramos darle, entonces vamos a necesitar un poquito más de expertise en esta parte de programación. Bien, pero por el momento, hasta la próxima unidad, y ahí vamos a profundizar un poco más. En esta pestaña es donde van a pegar la captura de este código que ustedes realizaron. Yo lo voy a capturar y me voy a llevar ese código y lo voy a pegar en mi hoja de Excel de edición de macro. Bien. Y para la parte de eliminar macro, vamos por acá, igual programador, macros, y ya sabemos que si no lo queremos modificar, podemos eliminarlo acá. O sea que sería básicamente hacer una captura de esa pantalla en donde se muestre el botón eliminar. Si quieren hacerle un cuadrito o una flecha, bueno, ya es opcional. Y colocarlo acá. Bien. La idea sería esa, enviar ese macro. Si quieren, luego de que ejecuten el macro, como yo lo hice acá, pueden agregarle el formato condicional, también se lo acepto. Porque entiendo que quizás van a necesitar un poquito más de tiempo para hacer todo en un solo macro grabado. Bien, la idea es empezar, que lo conozcan y que vayan probando. ¿Dudas? Muchas. Montones, profesor. No le voy a hablar mentira, montones. Bueno, pero de eso se trata, o sea, es un reto, pero yo sé que ustedes lo van a lograr. Para ello tenemos esta grabación, tenemos también la grabación de los videos que tenemos acá, que vamos. Estos videos que están acá son más paso a paso, ¿bien? Estos de aquí son más express, son más directos, porque en esta presentación yo doy más detalle, ¿bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta, de que quizás por esta forma, por esta vía les sea un poquito más fácil. Y también estamos disponibles, estoy disponible también ante cualquier necesidad que surja. Estoy aquí, amigo. Ay, Entonces, no hay problema. Ya vimos aquí el ejercicio 1. Quizá no tengamos que extender unos minutitos más para mostrarle Solver, pero es importante que lo veamos esta semana para así no atrasarnos más. Si alguien tiene que retirarse, no hay ningún problema. Y entonces ya saben que en la grabación va a estar disponible. A mí me están apagando las luces y estoy bueno. sola en el primer piso. Déjeme ir caminando. No hay problema. Ok, gracias. Entonces, bueno, señores, ya vimos aquí la parte de macro. Vamos a ver de inmediato el siguiente módulo de esta unidad, que es la actividad 2.
por eso para este módulo se le pide que tengan el intermedio y el básico, para así ya uno arrancar ya de los conocimientos que ya se tienen. Vamos a ver dónde está. Ahí viene. Entonces, como les decía anteriormente, tenemos en este caso una herramienta que se llama Solver. Bien, esa herramienta nos sirve para ayudar, nos ayuda a nosotros poder crear como proyecciones en base a compras o ventas, bien, que queramos realizar, dependiendo de lo que queramos hacer, si queremos sacar un máximo provecho, un mínimo provecho o un mínimo nivel de riesgo. O si yo tengo un valor X y quiero hacer una compra, ¿cuál sería mi mejor opción según el sistema? Bien. Entonces, aquí tenemos las instrucciones. Debemos realizar una actividad con la función max de Solver, una con la función min y una con un valor específico, en este caso 10 millones de pesos. O 10 millones, no dice de qué. Entonces, para ello debemos activar esa función que se llama Solver. En este caso yo creo que no la tengo. Ah, sí, la tengo habilitada. Mírenla aquí. Está aquí en datos, en la parte de análisis. Esa función se analiza, se activa por acá. Igual más comandos. Pero en este caso vamos a utilizar la opción de complementos. Bien. Complementos. Y luego de que estemos en complemento, aquí vamos a ver cuáles son los complementos de aplicaciones que están activos. Por lo regular viene solamente la herramienta de análisis. Y Solver está como un complemento de aplicación inactivo, aquí debajo. Bien, para activarlo, yo vengo aquí al botón ir y simplemente con cotejarlo acá, ya él le doy a aceptar y me va a aparecer aquí en la opción de datos. Bien, entonces, si vamos al primer escenario, una vez ya activada la función de Solver, que es max, aquí yo tengo 3 marcas de vehículos o 3 tipos de vehículos que tienen un valor X. Bien. Tengo acá las ventas totales de esos vehículos y tengo restricciones. Las restricciones podría ser la cantidad de vehículos que yo quiero de cada marca. Bien. Y un máximo total de la cantidad de vehículos que yo quiero, en este caso, que yo quiero que se venda. O sea que, aunque el máximo de Toyota sean 58, el máximo de vehículos vendidos no puede exceder 30, por ejemplo. Bien. Entonces, yo voy a ejecutar acá la función Solver, la voy a ejecutar en las ventas totales. Y aquí yo veo que dice, tengo las diferentes opciones, max, min y valor. Bien, max, min y valor. Entonces, dependiendo el objetivo que yo quiera, yo lo voy a colocar acá. Bien. El objetivo, en este caso, ¿cuál es el objetivo aquí que yo quiero? Máximo, dependiendo de las restricciones que yo quiera. Entonces el objetivo yo lo voy a colocar por acá. Son estos que están acá. Si yo lo quiero hacer en base a, por ejemplo, aquí, las celdas, cambiando las celdas variables. ¿Cuáles son las celdas variables en este caso? Las celdas variables son estas. Está dando un error, vamos a ver. La referencia de la celda en este caso es Toyota Runner. Menor o igual a la restricción de, en este caso, 58. La agrego.
Ahora vamos a la siguiente. Honda Accord menor o igual a esta que está acá. La agrego también. Luego vamos a Hyundai. Hyundai a vender, ¿cuántos? Menor o igual que esta que está acá. Y por último, el total de autos, que es este que está aquí, que debe ser menor o igual a esta que está acá. Agrego y acepto. Entonces, aquí yo tengo aquí yo tengo esos valores que yo agregué son las restricciones. Bien, lo que busca Solver es evitar que se pasen de esos valores. Bien, entonces, ¿cuáles son las celdas variables? Las celdas variables son las que van a cambiar según se van incrementando. En este caso serían esta y esta. La seleccioné con control para que así ellas vayan cambiando y yo indicar varias a la vez. Por eso lo ven aquí que aparecen con punto y coma. Bien. Entonces, en este caso le doy a resolver. Ella me dice, encontró una solución, se cumplen todas las restricciones, le doy a aceptar. No, aquí hay algo que no me está funcionando correctamente. Hay algo que no está funcionando correctamente. Deme un momentito. Voy a revisar esta parte, porque hay algo en el archivo aparentemente que no está funcionando bien. Voy a revisar esta parte y le voy a estar retroalimentando para así no hacerle perder tiempo en esta actividad. Porque hay algo que no está funcionando correctamente acá. Déjame ver. Vamos a hacerlo así entonces. Yo voy a verificar esta actividad y les voy a estar retroalimentando. Mientras vayan trabajando con la parte de macros, esta que está acá, para ir avanzando. Entonces yo les voy a retroalimentar con esta ya a partir de mañana. ¿Qué les parece? No le escucho, Grace, si está conversando, se está en mute. Bueno, entonces, bueno, seguimos en contacto, señores, entonces, y cualquier duda, estaremos por el grupo de WhatsApp dándole seguimiento. Les dejo saber entonces a partir de mañana cómo haremos la actividad 2, porque aparentemente hay un tema con el archivo. Bien, bueno, espero que estén bien y que les haya gustado la clase de macros, como iniciamos, y nada, señores, nos vemos entonces el próximo martes, 7 p.m., por acá, por el Zoom. Hasta la próxima, pásenla bien. Gracias, profesor. Gracias a usted, Oneli, siempre.